Bueno, vamos a iniciar entonces con esto, por favor. El punto del día de hoy es el acento diacrítico, porque vimos el acento cuando vimos las voces graves, o sea, las agudas, graves o llanas, esdrújulas y esdrújulísimas. Dijimos que la N, la S y la vocal era importante saberlo para las primeras, las graves. Acento en la última sílaba, si termina en N o S, se tildan. Por favor, apague su micrófono, jovencito. Apaguen su micrófono. Fíjese que esas se acentúan las agudas y las graves o llanas que terminan en NS vocal no se acentúan, solo las que no terminan en NS vocal. Esa regla se la tienen que aprender de memoria. Ya. Teniendo esa regla que dimos, el acento lo vamos a ir logrando. Y hoy vamos a hablar del acento diacrítico. Dicen, existen varias palabras homónimas. Cuando hablamos nosotros de palabras o voces homónimas, que éstas se dividen en homófonas y homógrafas. Cuando estamos diciendo que son palabras homófonas, las homófonas se pronuncian igual y se escriben únicamente las homófonas con ortografía diferente. Y simplemente por la ortografía, por el acento que lleva, o muchas veces por alguna letra que es diferente, se llama homófona y significa algo diferente. Mas, sin embargo, las homógrafas tienen la misma ortografía, la misma pronunciación y un significado también diferente. Ya, por ejemplo, le digo vino, de venir, y vino de tomar, se escribe igual. Pero hay algunas palabras que no. Ahí tiene usted algunas palabras que le estoy anotando que se van a diferenciar simplemente por su ortografía. Y estas palabras las tiene que aprender porque no se puede de otra manera. Son estas, no son muchas las que tiene que aprender aparte de la regla que le di anteriormente. Ahí tenemos, por ejemplo, la primera, que es la palabra aún con tilde y aún sin tilde. Se tilda aún cuando puede situarse por aquella expresión todavía, sin que pierda el sentido la oración. Si yo le digo aún, pero esa palabra aún significa todavía, jóvenes aún, todavía jóvenes, ¿verdad? Bueno, entonces, si esa palabra significa todavía, usted la va a acentuar. Y si usted no hay, en su libro tiene, no ha llegado aún el médico. Todavía no ha llegado el médico, ¿verdad? Aún no ha iniciado la clase. Todavía no ha iniciado la clase. Imagínese si significa todavía, aún se tilda. Pero si no significa todavía, no se tilda. Ya, no se tilda. Después vamos a hablar más claro de las palabras homófonas y homógrafas, ¿ya? Pero la ortografía, cuando nos referimos claramente a las voces homófonas, estas tienen diferente ortografía y diferente significado, pero se pronuncian igual. Ahora las homógrafas, esas tienen la misma ortografía, la misma ortografía. Va, entonces, aún, cuando significa todavía. Ahora, más, fíjese que la palabra más, se tilda más cuando es un adverbio de cantidad, adverbio. El adverbio es la palabra que califica al verbo. Más es cantidad, estamos diciendo más, entonces es un adverbio de cantidad y se tilda cuando significa cantidad, más. Usted está escribiendo más, pero significa cantidad. Entonces lo tilda. Pero si la palabra más que usted está escribiendo no significa cantidad, entonces no lo tilda. ¿Qué vamos a hacer para que nosotros podamos aprender esto? Disculpen ustedes que hay mucho trabajo, pero es la única manera que ahorita podemos nosotros haciéndole trabajar en casa para que usted aprenda.
y por favor hace los trabajos. Como usted está en su libro de lectura que tiene, yo espero que sigan leyendo, pero como ahorita estamos con la lectura pensando en cómo se escriben las palabras, usted me va a buscar una oración, una oración en donde, fíjese que no estoy pidiendo mucho, estoy pidiendo una, pero tiene que leerla. Busque en donde la palabra aún significa todavía y darse cuenta que está tildada. Le estoy pidiendo en su libro. No en otro lado, porque muchas veces en la prensa se puede también, pero a veces hay faltas de ortografía. ¿Ya? Entonces, me busca usted una oración en donde lleve la palabra aún con tilde y una oración donde lleve la palabra aún sin tilde para que la aprenda bien. Me busca una donde lleve la palabra más, que significa cantidad y lleva tilde, y más que no significa cantidad, que no lleva tilde. Ahí ya son 4 oraciones. Va a buscar una por cada palabra que le estoy dando. Entonces ya tenemos clarito, más solo se tilda cuando significa cantidad. Cuando no significa cantidad, nunca la vaya a tildar. Yo le digo solo, la palabra solo, ahí está la otra, que la tiene, solo, con tilde y solo sin tilde. Se tilda solo cuando en adverbio que adquiere a la palabra solamente. Si yo me refiero al adverbio, porque el adverbio es el que está calificando, no una oración, pero si esa palabra solo significa o equivale a solamente, dice, te pido solo un poco de paciencia. No se tilda cuando es un adverbio o sustantivo, ¿ya? Un solo de violín. Fíjese que un solo, está interpretando un solo. Entonces, se tilda cuando es un adverbio, que equivale a la palabra solamente. Pero si no equivale a la palabra solamente, no se tilda. Entonces, usted también busca una oración en donde usted busque la palabra solo, pero la están usando para decir solamente, la va a tildar. Pero si solo de que usted está solito, bueno, entonces no se tilda, por favor. Tenemos la siguiente, T. Fíjese que en esto tengamos bastante cuidado, porque fíjese que T, cuando se refiere al nombre de una planta, por ejemplo, si yo digo, te convendría beber un poco de té. Si yo le digo, perdone la comparación, tal vez para que se le quede, si yo le digo a usted, te quiero, fíjese que si yo le pongo tilde, le digo, te quiero, yo le estoy pidiendo una taza de té, te quiero. Pero si yo no le pongo tilde, le estoy diciendo que la quiero o que lo quiero, no sé, ¿verdad? Te quiero. Si no le pongo tilde, le estoy diciendo te quiero, que yo la amo, pues de otra manera. Pero si le escribo con tilde, te quiero, le estoy pidiendo una taza de té. Entonces, por eso le decía yo a usted que la ortografía tiene que ver mucho, no solo para escribir, sino también para la lectura, por el significado de la palabra. ¿Qué me están diciendo? Hay veces que confundimos los conceptos, confundimos las palabras simplemente por su ortografía, porque no la escribimos bien o porque no nos la escribieron bien, vamos a encontrar otro significado. Entonces, la palabra té, si se refiere a la planta que se llama té, o a una taza de té, que es la bebida que usted va a tomar, té, entonces le pone tilde. Pero si se refiere a otra cosa, el té, no. Por eso le di el ejemplo de te quiero, ¿verdad? Digo, te quiero con tilde, estoy pidiendo té. ¿Ya? Pero si se lo pongo sin tilde, qué peligroso, porque estoy diciendo que la amo o que lo amo, ¿verdad? Ahí tenemos ese, dice, se tilda té cuando se refiere al nombre de una planta o bebida. Ejemplo, te convendría beber un poco de té. No se tilda cuando es pronombre o nombre de una letra, por ejemplo, ¿ya? Ejemplo, ¿quieres que te lo aclare? ¿Quieres que te lo aclare? Allí no lo tilda. ¿Quieres que te lo aclare? ¿Por qué lo va a tildar si no significa te? Pero el ejemplo que está bonito es te quiero de amar
y te quiero de bebida. Vaya. También tenga claro que de aquí en adelante, cuando yo tengo ahí la palabra él, tengo la palabra mí. Estas palabras él y mí, si se tildan solo cuando significan pronombre, cuando se refieren a una persona. Si yo digo él, pero me refiero a la tercera persona, estoy hablando de él. O mí, a la primera, en este caso, mí, estoy hablando de yo mismo, ¿verdad? De mí. Mi trabajo. Mi, qué sé yo, ¿verdad? Mi lápiz. Entonces, si yo digo, por ejemplo, se tilda él cuando es pronombre personal, significa persona. Ejemplo, llegué con él a casa. Me refiero de la persona que va conmigo, la segunda persona. Me llegué con él, ¿ya? Pero me refiero a una persona. Llegué con él a casa. Entonces, si me refiero a una persona, sí se tilda. Pero si es él de otro enlace, no se tilda, por favor. Téngalo claro. Igualmente la palabra mí. Se tilda mí cuando es forma de los verbos ser y saber. Ser y saber. Digo, ejemplo, yo sé ejecutar ese instrumento. Ah, estamos hablando con el C, el segundo. Mi era el anterior, perdón, me confundí. Se tilda mí cuando es pronombre personal. Ejemplo, gracias a mí, gracias a mí, el problema se resolvió. Gracias a mí, ustedes pudieron cenar el día de hoy. Ah, bueno, pero me refiero a mi persona, se tilda cuando se refiere a persona. Pero si me refiero a otra cosa, no se tilda. Solo cuando se refiere a la persona. No se tilda cuando es adjetivo posesivo. Ejemplo, mi experiencia ayudó, porque es un adjetivo posesivo. Adjetivo es la palabra que califica al sustantivo. Adverbio es la palabra que califica al verbo. Vamos, ya les hablé de adverbio anteriormente. Entonces, conozcamos bien, verbo es la palabra que se conjuga, pero cuando yo estoy calificando, y esos son de cantidad, más, la palabra más, estoy hablando más, es más grande, es más pequeño, es más, qué sé yo, pero son de cantidad, ahí es un adverbio. Ahora, en el caso del adjetivo, este califica también, pero al sustantivo. Entonces, cuando califica al sustantivo, no se tilda. Mi experiencia ayudó, me refiero a mi persona. ¿Verdad? Pasamos ahora a la palabra C. Ahí la tiene en la pantallita. C con tilde y C sin tilde. Si yo le digo la palabra C, se tilda cuando es forma de los verbos ser y saber. Cuando me refiero al ser, ser y saber, lo voy a tildar. Yo sé ejecutar un instrumento. Cuando digo yo sé ejecutar, yo sé trabajar bien, dice usted, se refiere a ese saber, ¿ya? Yo sé hacerlo, ¿verdad? No se tilda cuando es pronombre. Ejemplo, si vienes, nos ayudas. Si vienes, nos ayudas. Allí no la voy a tildar, ¿por qué? Porque es pronombre. Tengamos cuidado. Estas reglas las vamos a aprender y a cada una le va a buscar una oración y me la escribe para dentro de 15 días. Ese trabajo lo estoy dejando de una vez. No son muchas. Acá me escribe un C con tilde y un C sin tilde. Como usted está en constante lectura, lea y está pensando en la tilde ahora y dice, aquí se tilde, ¿por qué se tildó esta? Busque la palabra donde conviene, es acento diacrítico, aquí encontré un ejemplo, ¿ya? Y lo escribe. Bueno. También tenemos otra ahí que es D con tilde y D sin tilde. Esta es bien facilita. Se tilda cuando es del verbo dar. Si usted dio, yo di, estamos ahí, ¿sí? Es preciso que se le dé ayuda, que se le dé, de dar. Entonces usted lo tilda.
es preciso que se les dé ayuda. No se tilda cuando es preposición. Ejemplo, no deniegues de tu fortuna. No deniegues de tu fortuna. No te niegues de tu vicio. Cuando nos referimos a preposición, vamos viendo algo, preposición, entonces no la tildamos. Solo vamos a tildar de solo cuando significa dar. Igual que la palabra di también. Di, con